Las cámaras de seguridad lo captaron todo en imágenes granuladas en blanco y negro, que más tarde se convertirían en pruebas de uno de los crímenes marítimos más impactantes de la historia de California. Un hombre con una chaqueta impermeable oscura estaba cargando pesadas bolsas de lona en una pequeña lancha a motor. Sus movimientos eran metódicos, practicados, como los de alguien que ya había hecho esto antes. Se trataba de Jake Thompson, un piloto de puerto con 18 años de experiencia, guiando enormes buques portacontenedores a través de las traicioneras aguas del puerto de Long Beach. Jake era conocido por su precisión, su calma bajo presión y su absoluta fiabilidad. Pero lo que las cámaras captaron a continuación destrozaría esa reputación para siempre. Exactamente a las 3:29 de la mañana, Jake cayó de rodillas en el muelle de hormigón mojado. La lluvia mezclada con el rocío del mar empapaba su chaqueta mientras miraba la pantalla de su teléfono. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el dispositivo. El mensaje que apareció convertiría su vida en una pesadilla. Tienes 48 horas para devolver $4 millones o nunca volverás a ver a Lisa y Tommy. Las bolsas que Jake acababa de cargar en su barco contenían exactamente esa cantidad, $4 millones en dinero de la droga del cártel, robados de lo que él pensaba que era el crimen perfecto solo 48 horas antes. Jake creía que había planeado cada detalle, pero estaba catastróficamente equivocado. Antes de sumergirnos en la historia completa, tengo una pequeña petición. Suscríbete al canal, dale like a este video y déjame saber en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Siempre es increíble ver hasta dónde llega nuestra audiencia. Ahora volvamos a la historia. Déjame pintarte un cuadro de quién era realmente Jake Thompson antes de que todo se torciera. Durante 18 años había sido uno de los pilotos de puerto más respetados de la costa oeste. Su trabajo consistía en abordar enormes buques portacontenedores en mares agitados y guiarlos de forma segura. Era un trabajo que requería nervios de acero, una sincronización perfecta y una precisión matemática. Un error podía hundir un barco. Jake nunca había cometido un error, ni una sola vez en 18 años. Pero Jake había estado cometiendo un tipo diferente de error durante los últimos 3 años. Había invertido todo lo que él y su esposa, Lisa, habían ahorrado en un pequeño negocio de consultoría de envíos. El negocio fracasó estrepitosamente. Malas alianzas y una desastrosa disputa legal habían acabado con sus ahorros, dejándolos ahogados en deudas. Lisa trabajaba 16 horas al día en una pequeña cafetería. Su hijo, Tommy, soñaba con la universidad, mientras Jake se preguntaba cómo podrían pagarla. Fue entonces cuando Jake empezó a notar patrones en los manifiestos de envío. Ciertos buques portacontenedores de Panamá, que llegaban en horarios específicos, transportaban carga que no coincidía del todo con su documentación. Buques que requerían seguridad extra, inspecciones extra. Jake se dio cuenta de que estaba ante una operación de lavado de dinero. Los cárteles de la droga movían dinero en efectivo a través de canales de envío legítimos. Durante meses, Jake solo observó y aprendió. El buque portacontenedores 4471 de Panamá llegaba cada tercer miércoles transportando algo más que granos de café y textiles. Escondidos en contenedores especialmente modificados, había bolsas impermeables con millones en dinero de la droga. Jake había observado la rutina docenas de veces. Sabía exactamente cuándo, dónde y cómo atacar. La noche que eligió para el robo, una enorme tormenta del Pacífico azotaba la costa de California. Olas de 12 metros, vientos de 96 kilómetros por hora y una lluvia tan intensa que la visibilidad era casi nula. Cobertura perfecta. Pero lo que Jake no sabía era que alguien más lo había estado observando durante semanas. Alguien que sabía exactamente lo que estaba planeando y que estaba preparado para usar ese conocimiento para destruir su vida. El robo en sí se desarrolló exactamente según el plan. Mientras Jake guiaba el buque 471 a través de la tormenta, lo desvió a una falsa área de inspección en una sección del puerto donde las cámaras de seguridad no podían penetrar la lluvia y la oscuridad. Con una eficiencia practicada, Jake transfirió $4 millones en efectivo del contenedor a una pequeña embarcación que había escondido. 14 minutos de principio a fin, sin alarmas, sin testigos.
Jake pensó que había cometido el crimen perfecto. En cambio, acababa de firmar la sentencia de muerte de su familia. 3 semanas antes del robo, Jake había enviado a Lisa y Tommy a lo que llamó unas vacaciones sorpresa en una cabaña cerca del lago Arrowhead. En realidad, intentaba mantenerlos a salvo de lo que estaba planeando. Su idea era simple: robar el dinero limpiamente, esconderlo y volver a casa después de unos días. Pagaría sus deudas gradualmente, quizás alegando haber ganado la lotería. Nadie lo sabría nunca. Después del robo, Jake llevó los $4 millones a un faro abandonado en los acantilados a 30 millas al norte del puerto. Había descubierto este lugar años antes. Selló el dinero en el búnker junto con su reloj, un marcador personal. Luego, memorizó cuidadosamente las coordenadas GPS y volvió al puerto. Durante 36 horas, todo pareció perfecto. Jake guió barcos, asistió a reuniones de seguridad y siguió con su vida normal. Pero cuando condujo al lago Arrowhead para recoger a su familia, encontró la cabaña vacía, sillas volcadas, el bolso de Lisa en el suelo, la mochila de Tommy rota. Las huellas de neumáticos en el camino de entrada fangoso mostraban que varios vehículos habían estado estacionados recientemente. El teléfono de Jake vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu correo electrónico. El correo electrónico contenía 3 fotografías: Lisa y Tommy atados a sillas en lo que parecía ser un almacén, y un mensaje que heló la sangre de Jake. Tienes 48 horas para devolver $4 millones, o nunca volverás a ver a Lisa y Tommy. Sabemos quién eres. No llames a la policía. No intentes huir. Solo trae nuestro dinero. Jake miró su teléfono con incredulidad. ¿Cómo era posible? Lo había planeado todo a la perfección, pero de alguna manera lo habían descubierto. Y ahora su crimen perfecto se había convertido en una sentencia de muerte para las dos personas que más amaba. Lo que sucedió a continuación pondría a prueba cada habilidad que Jake había aprendido en 18 años. Pero esta vez, las apuestas no eran solo un barco encallado. Esta vez eran las vidas de su familia las que pendían de un hilo. Jake pasó las siguientes 12 horas repasando cada paso de su plan, buscando la debilidad que lo había expuesto. Revisó las grabaciones de seguridad del puerto, comprobó su ordenador y analizó a cada persona que podría haberlo visto. Fue entonces cuando descubrió algo que le heló la sangre. Su supervisor, Bill Morrison, había estado trabajando hasta tarde la noche del robo. La tarjeta de acceso de Bell se había utilizado para acceder a la sala de control del puerto a las 2:45 de la mañana, justo minutos antes de que Jake comenzara a cargar el dinero robado. Bill había estado observando a través del sistema de cámaras de seguridad del puerto todo el tiempo. Pero Bill Morrison no era solo el supervisor de Jake. Jake descubrió que Bill había estado pasando información al cártel durante más de 2 años. Bill era el hombre de dentro que hacía posible la operación de lavado de dinero del cártel. Cuando Jake robó los $4 millones, no solo había robado a una organización criminal, había robado dinero que Bill Morrison era personalmente responsable de proteger. La propia vida de Bill estaba ahora en peligro, a menos que pudiera entregar a Jake y el dinero. Jake se dio cuenta de que Bill probablemente lo había estado observando durante semanas. Bill había permitido que el robo ocurriera y luego le dijo inmediatamente al cártel exactamente quién se había llevado su dinero. Esta revelación lo cambió todo. Jake no solo luchaba contra criminales anónimos, luchaba contra alguien que conocía todas sus tácticas. Pero el conocimiento de la traición de Bill también le dio a Jake una peligrosa ventaja. Si podía darle la vuelta a la tortilla, podría usar las propias conexiones criminales de Bill contra el cártel. Jake regresó al puerto de Long Beach esa noche, pero ahora todo parecía diferente. Ya no era su lugar de trabajo, era territorio enemigo. Desde la torre de control, estudió las operaciones del cártel como un analista de inteligencia militar. Pudo ver las posiciones de los guardias, las cámaras de seguridad y las rutas de patrulla. Su primer intento de infiltración fue casi un fracaso catastrófico. Jake logró cortar la electricidad de una sección, pero casi se topa con una patrulla errante. Jake se zambulló detrás de un contenedor lleno de redes de pesca podridas, mientras dos guardias armados pasaban a centímetros de distancia. El olor era abrumador. Contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Los guardias siguieron adelante.
Pero Jake se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. El sigilo no iba a funcionar. Jake necesitaba caos, confusión y distracción a una escala que desbordara su capacidad de respuesta. Fue entonces cuando empezó a planear algo mucho más peligrosero. Durante las siguientes 6 horas, Jake usó su conocimiento de los sistemas de seguridad del puerto para robar tarjetas de acceso electrónicas de la oficina principal. Identificó un punto de estrangulamiento, una estrecha carretera de acceso entre los tanques de almacenamiento de combustible y los edificios principales que todas las respuestas de seguridad tendrían que usar. Jake empapó una esquina de un almacén con combustible diésel. Preparó un temporizador rudimentario con un encendedor, cable eléctrico y una pequeña batería. A las 11:47 de la noche, el almacén estalló en llamas que se podían ver desde 10 millas de distancia. Las sirenas de emergencia sonaron en todo el puerto. La mitad del equipo de seguridad corrió hacia el fuego. Pero el verdadero objetivo de Jake no era el área de retención de prisioneros. Era la oficina de Bill Morrison en el edificio administrativo. Mientras el cártel se concentraba en el fuego, Jake usó sus tarjetas de acceso robadas para acceder al sistema informático de Bill y descargar todos los archivos relacionados con la operación de lavado de dinero. Lo que Jake encontró en esos archivos fue incluso peor de lo que había imaginado. El cártel no solo movía dinero, traficaban con personas, contrabandeaban armas y dirigían una enorme red de distribución de drogas. Los archivos contenían nombres, direcciones y fotografías de docenas de funcionarios corruptos, incluidos policías, inspectores de aduanas y agentes federales. Jake se dio cuenta de que tenía pruebas que podrían destruir a toda la organización criminal si podía hacerlas llegar a las personas adecuadas. Pero los archivos también contenían algo que hizo que las manos de Jake temblaran. Planes detallados para eliminar a los testigos. Planes que incluían instrucciones específicas para deshacerse de los cuerpos en las profundas fosas oceánicas. Lisa y Tommy no solo estaban secuestrados, estaban programados para ser asesinados tan pronto como Jake devolviera el dinero. Jake copió los archivos en una memoria USB encriptada y luego usó el ordenador de Bill para acceder al sistema de seguridad principal del puerto. Podía ver las transmisiones en vivo de las cámaras, incluida la ubicación real donde se encontraba su familia. No estaban en el edificio que Jake había pensado originalmente. Estaban en un buque de carga anclado a 2 millas de la costa, en aguas internacionales, donde la policía estadounidense no tenía jurisdicción. En medio del caos, Jake se deslizó por un túnel de mantenimiento. El área de retención era exactamente donde esperaba encontrar a Lisa y Tommy, una sala de almacenamiento reconvertida con esposas y una cámara. Pero cuando Jake llegó a la habitación, estaba vacía. Sangre fresca en una de las esposas, el anillo de bodas de Lisa en el suelo, un trozo de la camisa rota de Tommy colgando de un clavo. Habían estado allí recientemente, pero alguien los había movido. Lo que Jake encontró a continuación lo llevaría más profundo en el corazón de la operación del cártel, a una confrontación que pondría a prueba cada límite de su coraje y determinación. Usando el sistema de comunicaciones del puerto, Jake interceptó el tráfico de radio. El barco se llamaba Santa Isabela, un buque con bandera panameña modificado con compartimentos ocultos. Jake se dio cuenta de que un rescate convencional era imposible, pero tenía una idea que era brillante o suicida. Cada miércoles por la noche, el buque 4471, el mismo que había robado, hacía su viaje de regreso a Panamá. Como piloto de puerto, Jake estaba programado para guiarlo fuera del puerto. Si podía subir a ese barco, podría acercarse al Santa Isabela sin levantar sospechas. Pero eso significaba que Jake tendría que volver al trabajo, actuar con normalidad, mientras las vidas de su familia pendían de un hilo. Una palabra equivocada, un comportamiento sospechoso, y el cártel sabría que estaba planeando algo. Jake pasó las siguientes 18 horas en la actuación más difícil de su vida. Se presentó a su turno, guió 2 buques, asistió a una reunión de seguridad y archivó su papeleo. Todo mientras sabía que Lisa y Tommy eran prisioneros en un barco que podía ver desde la ventana de su oficina. Cuando el buque 4471 llegó para su partida, Jake subió a bordo como de costumbre. Pero en lugar de regresar a la orilla, se escondió en la bodega de carga del barco mientras éste pasaba a aguas internacionales.
El plan funcionaba a la perfección hasta que descubrió que Bill Morrison también estaba a bordo. Bill lo había estado esperando en la bodega junto con dos miembros armados del cártel. El supervisor de Jake sonrió fríamente mientras explicaba que el cártel había sabido del plan de Jake desde el momento en que accedió a los archivos. Siempre fuiste demasiado listo para tu propio bien, dijo Bill, pero olvidaste que te he estado observando durante mucho más tiempo del que tú me has estado observando a mí. Jake fue capturado, atado con bridas y llevado a un almacén en los niveles inferiores del barco. Pronto se reuniría con su familia, justo antes de que los tres fueran asesinados. Pero Jake tenía una última sorpresa. Antes de abordar el buque 4471, había usado el sistema de comunicaciones de emergencia del puerto para enviar los archivos encriptados a tres destinatarios: el FBI, la unidad antis-contrabando de la Guardia Costera y un periodista de investigación. Viviera o muriera Jake, la operación del cártel estaba a punto de ser expuesta. Mientras los dos barcos convergían, Jake podía oír helicópteros acercándose. La caballería estaba llegando, pero la pregunta era si llegarían a tiempo para salvar a su familia. En una mesa de metal, Jake encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Un pequeño dispositivo de rastreo electrónico, aún caliente y parpadeando. Junto a él había un mapa dibujado a mano que mostraba las rutas de evacuación. El dispositivo de rastreo mostraba movimiento hacia el distrito de almacenes interiores. Se dio cuenta de que habían trasladado a Lisa y Tommy. Mientras Jake estudiaba el mapa, oyó pasos. El equipo de seguridad estaba realizando una búsqueda sistemática. Memorizó rápidamente la ruta resaltada en el mapa y luego se deslizó de nuevo en el sistema de túneles. El dispositivo de rastreo llevó a Jake a través de un laberinto de túneles hacia el área de los muelles interiores. En el camino, se encontró con dos jóvenes trabajadores portuarios que se escondían. Sin hablar, Jake los guió hacia una salida de drenaje. Siguiendo la señal, finalmente llegó al almacén interior. El edificio era más grande que los demás, con muelles de carga que daban directamente a aguas profundas. Encontró una rejilla de ventilación que le dio una vista del interior. Lo que vio hizo que sus manos se cerraran en puños. Se había construido una prisión improvisada en una esquina. Una jaula de alambre, esposas plegables, suministros médicos. Dentro de la jaula, Lisa y Tommy estaban sentados espalda con espalda. La cara de Lisa estaba magullada, pero sus ojos estaban alerta. Tommy parecía asustado, pero ileso. Estaban vivos. Estaban juntos. Pero mientras Jake observaba, podía oír las radios del equipo de seguridad acercándose. Tenía quizás 5 minutos antes de que llegaran a este lugar. Jake bajó del sistema de ventilación al almacén y rápidamente cortó las ataduras de plástico de Lisa con un cuchillo. Los ojos de Lisa se abrieron de par en par. Tommy empezó a hablar, pero Jake se llevó un dedo a los labios y señaló hacia la puerta. No había tiempo para explicaciones. Tenían que moverse de inmediato. Jake los guió hacia un túnel de drenaje que sabía que conectaba con un muelle abandonado. Tendrían que arrastrarse por 200 yardas de túneles estrechos e inundados. Llegaron a la mitad del camino cuando el sistema de alarma del almacén explotó. Luces rojas parpadeaban, las sirenas sonaban. Jake, Lisa y Tommy corrieron hacia el túnel de drenaje mientras los reflectores comenzaban a barrer el almacén. Podían oír vehículos arrancando, motores de barcos rugiendo. La verdadera persecución estaba a punto de comenzar. Jake había logrado encontrar a su familia, pero llevarlos a un lugar seguro requeriría escapar de 3 trampas que ya se estaban tendiendo. Lo que sucedió a continuación fue una pesadilla en 3 partes que pondría a prueba cada habilidad de navegación que Jake había aprendido. Los cárteles de la droga no se rinden fácilmente y tenían recursos que Jake no podía igualar. La pregunta era si el conocimiento de Jake de la geografía local sería suficiente para mantener a su familia con vida el tiempo suficiente para llegar al faro, donde esperaban $4 millones, dinero que podría comprar su libertad o costarles todo. Los helicópteros que Jake había oído eran unidades de la Guardia Costera, pero lo que no sabía era que el cártel había estado monitoreando las comunicaciones de las fuerzas del orden. La voz de Bill Morrison sonó por el sistema de intercomunicación del barco. Todas las unidades prepárense para una partida de emergencia. Las fuerzas del orden se acercan desde el noreste.
Jake todavía estaba atado cuando sintió que los motores del barco aumentaban a la máxima potencia. A través del ojo de buey vio al Santa Isabela también cambiando de rumbo. Pero Jake había pasado 18 años navegando estas aguas, y sabía algo que el cártel no. Había un enorme sistema de tormentas moviéndose desde el sur, con olas que harían imposible que los barcos mantuvieran su velocidad y rumbo actuales. Jake trabajó frenéticamente para liberarse, usando un borde afilado en un soporte de carga para cortar lentamente las ataduras. Sus muñecas sangraban cuando se liberó. El barco se balanceaba fuertemente. Jake sabía que esta era su oportunidad. Jake trepó por el sistema de ventilación del barco hacia las cubiertas superiores. Cuando llegó a la cubierta principal, vio al Santa Isabela a menos de un cuarto de milla de distancia. Ambos barcos luchaban contra olas que ahora se acercaban a los 6 metros de altura. Los helicópteros de la Guardia Costera circulaban a distancia. Jake vio un pequeño bote de rescate. Si podía llegar a él y lanzarlo sin ser visto, podría cruzar al otro barco. Pero mientras se acercaba, se encontró cara a cara con Bill Morrison, que llevaba un rifle de asalto. «Fin del camino, Jake», dijo Bill por encima del viento aullante. Lo que sucedió a continuación fue una lucha por la supervivencia en una cubierta azotada por la tormenta, con olas de 6 metros rompiendo sobre las barandillas. Jake no tenía armas, ni respaldo, ni otro plan que la desesperación, pero a veces la desesperación es suficiente. La lucha de Jake con Bill Morrison fue brutal y desesperada. Cuando una ola masiva se estrelló contra la barandilla, Jake aprovechó el caos para derribar a Bill. Los dos hombres lucharon cuerpo a cuerpo mientras el barco se balanceaba violentamente. Jake logró inmovilizar a Bill contra un contenedor de carga justo cuando otra ola golpeó el barco. En la confusión, Jake agarró el rifle de asalto y lo usó para forzar a Bill hacia el bote de rescate. Juntos, lanzaron el pequeño bote de rescate en los mares turbulentos. El cruce fue aterrador, pero los años de Jake navegando en aguas peligrosas le sirvieron. Logró llevar el bote de rescate junto al Santa Isabela, justo cuando los barcos de la Guardia Costera aparecieron en el horizonte. Jake obligó a Bill a llevarlo a donde estaban Lisa y Tommy. Los encontraron en un contenedor de envío reconvertido, custodiado por 2 miembros del cártel que estaban más concentrados en la Guardia Costera. El rescate fue un borrón de violencia y confusión. Jake usó el elemento sorpresa para dominar a los guardias, liberar a su familia y regresar al bote de rescate. Mientras escapaban del Santa Isabela, Jake pudo ver los helicópteros de la Guardia Costera moviéndose para interceptar ambos barcos. Jake había hecho más que rescatar a su familia. Había proporcionado las pruebas necesarias para destruir toda la red del cártel. Pero la parte más peligrosa de su vida aún estaba por delante. Tenían que llegar a la orilla en un bote pequeño durante una tormenta masiva, mientras las lanchas del cártel intentaban cazarlos. Mientras subían a bordo, potentes reflectores comenzaron a barrer el puerto detrás de ellos. Jake podía oír múltiples motores de barcos arrancando. El cártel estaba lanzando todo lo que tenía, pero Jake conocía cada arrecife y canal oculto en estas aguas. Llevó su pequeño bote a un laberinto de canales entre rocas parcialmente sumergidas. Detrás de ellos, 3 lanchas del cártel rugían. Eran más rápidas, pero no podían seguirlo. Una por una encallaron en los bancos de arena. Mientras Jake guiaba su pequeño bote hacia la costa, un cúter de la Guardia Costera apareció a través de la tormenta. Al principio, Jake pensó que los estaban rescatando, pero las comunicaciones de radio que interceptó contaban una historia diferente. La Guardia Costera tenía órdenes de detener a todos. Jake se dio cuenta de que podrían ser arrestados como sospechosos. Tomó una decisión en una fracción de segundo. En lugar de rendirse, cambió de rumbo y se dirigió a una pequeña cala que conocía. Prefería arriesgarse en tierra que arriesgarse a que Lisa y Tommy fueran encarcelados. Jake varó su barco en la misma cala, donde había escondido su vehículo de respaldo. El coche todavía estaba allí, pero Jake podía ver los reflectores de los helicópteros a lo lejos. La evidencia que había enviado a las autoridades finalmente los exoneraría, pero eso podría llevar semanas o meses. Jake tomó la decisión de recoger el dinero del faro y desaparecer con su familia hasta que la situación legal pudiera resolverse. No era el final que había planeado, pero era mejor que la alternativa.
La carretera costera hacia el faro era una sinuosa franja de asfalto que bordeaba acantilados a 60 metros sobre el Océano Pacífico. Con vientos de 64 kilómetros por hora y una lluvia que inutilizaba los limpiaparabrisas, era como conducir a través de un huracán. Jake mantuvo las luces bajas para evitar ser visto. En la distancia, podía ver luces moviéndose. El cártel estaba realizando una búsqueda sistemática. En el faro, Jake llevó a Lisa y Tommy por un empinado sendero hasta el búnker oculto. El dinero estaba exactamente donde lo había dejado, pero la marea estaba subiendo. En una hora, toda esta área estaría bajo el agua. Jake revisó el perímetro por última vez. Múltiples luces de vehículos se movían metódicamente. Desconectó la batería de su coche para que no apareciera en las imágenes térmicas. Lisa envolvió a Tommy en una manta de emergencia mientras Jake cargaba las bolsas de dinero. 4 millones de dólares, suficiente para desaparecer por completo. Selló el búnker por última vez. Jake puso en marcha el motor y subió por la sinuosa carretera del acantilado hacia la autopista costera. En el espejo retrovisor, el faro se hacía cada vez más pequeño. La autopista se extendía ante ellos como un túnel. El sonido de los motores de persecución se desvanecía. Lo habían logrado. Pero el golpe más devastador aún los esperaba unos kilómetros más adelante. Lo que estoy a punto de contarte proviene de informes policiales y grabaciones de cámaras de seguridad de la autopista de la costa del Pacífico. Los detalles son perturbadores y revelan el verdadero costo de la desesperada apuesta de Jake Thompson. Jake condujo hacia el norte durante 2 horas. Se detuvieron en el puente de Malibu Creek. Quería asegurarse de que no lo seguían. El puente estaba vacío a las 4:30 de la mañana. Jake aparcó en medio del tramo y salió a comprobar los alrededores. Lisa y Tommy se unieron a él en la barandilla de hormigón, mirando el agua oscura a 60 metros más abajo. Las bolsas de dinero estaban en su coche. 4 millones de dólares que representaban la libertad total. Lo habían conseguido. Estaban a salvo. Fue entonces cuando Lisa pronunció las palabras que destruirían todo lo que Jake creía haber logrado. Las cámaras del peaje captaron la escena. Los testigos informaron más tarde haber oído a Lisa decir claramente: «No me casé con un ladrón, Jake». Tomó la mano de Tommy y comenzó a caminar de regreso a su coche. No para coger el dinero, para dejarlo atrás. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», Zrenia preguntó Tommy. «Nos vamos a casa», dijo Lisa. «Vamos a enfrentar lo que venga como una familia, pero no vamos a huir con dinero robado». Jake se quedó helado. «Lisa, no lo entiendes. No podemos volver. Nos matarán. A todos». «Entonces encontraremos otra solución», respondió Lisa. «Llamaremos a la policía. Entraremos en protección de testigos. Haremos lo que sea necesario legalmente, pero no vamos a empezar nuestra nueva vida con dinero manchado de sangre». Tommy miró a sus padres, finalmente comenzando a entender. «Papá, ¿realmente robaste 4 millones de dólares?» Jake trató de explicarle sobre las deudas, la presión, pero mientras hablaba podía ver la decepción y la traición en los ojos de su hijo. Lisa se sentó en el asiento del conductor. «Tommy, sube, nos vamos». «¿Y papá?», Zrenia preguntó Tommy. «Tu padre tiene que tomar una decisión», dijo Lisa. «Puede venir con nosotros y enfrentar las consecuencias, o puede quedarse aquí con su dinero». Jake caminó hacia el coche. «Lisa, por favor, lo hice por nosotros, por nuestra familia, por la universidad de Tommy». «Lo hiciste porque tenías miedo», dijo Lisa. «Y en lugar de hablar conmigo, decidiste convertirte en un criminal. Ese no es el hombre con el que me casé». Las cámaras de seguridad captaron a Lisa alejándose con Tommy, dejando a Jake solo en el puente, con 4 millones de dólares que de repente se sentían inútiles. Jake se quedó allí casi una hora, viendo el amanecer. Los coches comenzaron a aparecer. La última imagen captada por las cámaras de seguridad muestra a Jake atándose algo pesado al tobillo. Los investigadores determinaron más tarde que era un bloque de hormigón de un sitio de construcción cercano. Jake Thompson había salvado a su familia, robado 4 millones de dólares y burlado a criminales profesionales. Pero al final, perdió lo único que realmente le importaba. La bolsa de dinero quedó intacta en el puente hasta que llegó la policía. El cuerpo de Jake nunca fue recuperado de las aguas del cañón. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la siguiente.